Sugerencia de los compañeros, ellos titularon mi intervención con el título de Coyuntura Política en Desarrollo, propuesta de ley de modernización fiscal y las tareas de Alianza País. Por tanto, yo voy a dividir mi exposición en estas tres grandes vertientes. Un poco ver la coyuntura política, referirme a la propuesta que hicimos y planteamos a nombre del partido en relación a la ley de modernización fiscal y finalmente ver esto en el contexto en que se encuentra Alianza País y las tareas que viene desarrollando. Debo empezar diciendo que en el año 2020 se inició un nuevo ciclo político encabezado por Luis Abinader y el PRM, poniéndole fin al ciclo político del PLD, que incluyó este ciclo político del PLD, los tres gobiernos de Leonel Fernández y los dos gobiernos de Danilo Medina. Luis Abinader se apropió del discurso de la transparencia, la lucha contra la corrupción y la impunidad, y también se apropió de la lucha por la institucionalidad democrática. Y esto es importante porque estas demandas habían calado en el ánimo ciudadano por los escandalosos robos de recursos públicos que se habían cometido en esos 5 gobiernos y también por el secuestro de las instituciones democráticas que habían propiciado los gobiernos del PLD. En este contexto, puede decirse que Luis Abinader y el PRM, bajo la promesa de un cambio, fueron los grandes beneficiarios de todo lo que se había acumulado en esa década o en más de esa década, todo lo que se había acumulado en la lucha contra la corrupción, y también fue el gran beneficiario de las energías ciudadanas que se desataron a raíz de la Marcha Verde y en el desarrollo de la Marcha Verde. Hay que reconocer que a pesar de la pandemia y de las consecuencias del estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania, Luis Abinader hizo un esfuerzo en tratar, en ser coherente en la lucha contra la corrupción y también un esfuerzo por alcanzar mayor nivel de transparencia en el manejo de los recursos públicos y por la institucionalidad democrática. Y estos esfuerzos contrastaban mucho, estos esfuerzos de Luis Abinader y el PRM en ese periodo 2024 contrastaban mucho con lo que habían sido los manejos de los 5 gobiernos del PLD. Siempre dijimos y repetimos hoy que la coyuntura que abrió la derrota del PLD, esa coyuntura en la cual el PLD fue derrotado en el 2020, esa coyuntura posibilitaba a Luis Abinader y a el PRM ir más profundo en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Y fue por eso que planteamos críticamente al gobierno de Luis Abinader y del PRM que la lucha contra la corrupción se había quedado circunscrita al entorno inmediato de Danilo Medina y que no se enfrentó la corrupción de Leonel Fernández y sus gobiernos. Y también señalamos que respecto de la corrupción propia, que en los casos en que se detectaron o se denunciaron en el propio gobierno del PRM, si bien en muchos casos se destituyeron los funcionarios, se fue muy tímido con el sometimiento a la justicia de algunos casos de corrupción que fueron denunciados. No fueron judicialmente investigados y mucho menos juzgados. En ese sentido, podemos decir que el mayor déficit del gobierno de Luis Abinader es que le dio continuidad
a un modelo económico de crecimiento sin desarrollo integral. Y también que en este gobierno, en los gobiernos de Luis Abinader, las políticas públicas no han ido a atacar de raíz los problemas que afectan a la gente y en muchos casos sus ministros reproducen el modelo PLDista de gestión y se contentan con maquillarle la cara a los problemas que enfrenta la gente, pero no van a la raíz y a la buscando solución de raíz de estos problemas. Esto lo vemos en muchísimas áreas que son de alta sensibilidad para la ciudadanía, como es el caso de la educación, como es el caso de la salud, como es el caso de la seguridad social, como es el caso de la vivienda, etcétera. El caso de la reforma fiscal es otro ejemplo de lo que acabo de señalar. Nadie discute hoy día la necesidad de una reforma fiscal, sino que la discusión se remite a cuál reforma fiscal es la que hay que hacer. Por tanto, no es si hay o no hay reforma, sino cuál reforma fiscal es la que se debe hacer. Como ven, paso a la segunda parte de esta exposición. El gobierno de Luis Abinader, en su proyecto de ley de modernización fiscal, en lo fundamental de la propuesta que hizo, siguió el modelo que lleva 40 años, es decir, desde 1984, aplicándose en el país. Ese modelo se afinca, está anclado en el hecho de que al momento de aumentar las recaudaciones, lo hace ese modelo de tributación recargando el consumo con impuestos regresivos y por tanto, al aplicarse, significa el deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores y los sectores medios, porque al pagar más impuestos, resulta que estos sectores ven disminuir el poder adquisitivo de los ingresos que tienen. Pero la gente no es boba. Ya tenemos 40 años repitiendo este modelo. La gente no es boba. Y se dio cuenta cuánto le iba a perjudicar y reaccionó frente al proyecto de ley de modernización fiscal. Hay que puntualizar además, y es bueno decirlo, que algunos sectores que vieron que se le iban a quitar exenciones, que era un aspecto positivo del proyecto de reforma, alimentaron desde la sombra y desde las redes y de los medios de comunicación la generalización o una visión o una sensación de generalización de rechazo al proyecto de ley. En este contexto es que fijamos nuestra posición de rechazo del proyecto de ley de modernización fiscal presentado por el presidente de la República al Congreso. La propuesta que formulamos de modo general tenía tres ejes que paso a resumir. Uno era combatir la evasión fiscal y la retención ilegal del ITEVI, que es el problema central. En nuestra exposición decíamos que por vía de evasión fiscal, por vía de retención ilegal del ITEVIS, más las exenciones, más las exoneraciones, eso significaba para el Estado una suma de 855 mil millones de pesos. Eso significaba 7 veces los 122.000 millones de pesos que el Estado estaba aspirando con la ley de modernización fiscal. Y decíamos que si solamente el gobierno aumentaba en un 25% la eficiencia en perseguir la evasión fiscal y la retención ilegal del ITEVI, solamente con esos dos, si lograba aumentar la eficiencia en un 25%,
eso significaba más de unos 170.000 millones de pesos, es decir, mucho más, es decir, 48.000 millones más que los 122.000 millones que el gobierno estaba aspirando a recaudar por vía de la ley de modernización fiscal. Nosotros hicimos una propuesta de 9 puntos a modo indicativo. No quiere decir con eso que fuera una propuesta de modernización fiscal, sino más bien lo que buscaba en nuestra propuesta era hacer algunos énfasis y demostrar al lado de quién era que nosotros nos colocábamos en el tema de la reforma fiscal y por tanto, ¿qué reforma fiscal es que nosotros desde Alianza País defendemos? En primer lugar, planteábamos la no incorporación de nuevos impuestos ni modificar las tasas existentes para no afectar a los sectores de menor ingreso y a las capas medias. El gobierno utilizó algunos mecanismos engañosos, como aquello de que le iba a poner impuesto al azúcar para contribuir a la disminución de la diabetes, lo cual era casi una burla, porque una política de salud no se implementa ni se hace efectiva a través de los impuestos. Por tanto, todos los nuevos impuestos que se estaban planteando finalmente iban a disminuir las condiciones de vida fundamentalmente de los que viven de un salario precario o de ingresos precarios. Y por eso entonces nuestra primera